su gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Buenas noches, iglesia, que Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Hoy hemos tenido el privilegio de compartirles la palabra, así que vamos a orar. Así es, vamos a orar, dedicarle este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por darnos el privilegio, Señor, de reunirnos, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Gracias porque somos privilegiados, Señor, al saber, Señor, que contamos con nuestro Padre amado, con nuestro Padre creador, Señor, con nuestro Dios soberano, Señor, que tú eres santo, que tú eres nuestro Padre, nuestra guía, Señor, que tú has dejado, Señor, tu palabra, Señor, para ser nuestro manual de vida, para ser nuestra instrucción de vida, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor. Permite que la palabra, Señor, nos haga reflexionar, Señor, sobre lo que tú quieres para nuestras vidas, de lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor, del por qué tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por darnos este maravilloso tiempo, Señor, que seas tú obrando en cada corazón de cada persona, Señor, que en estos momentos está escuchando esta palabra, Señor, y que seas tú colocando en sus corazones el anhelo, la necesidad de buscarte, Señor, y de clamar a ti, Padre amado, porque solamente te tenemos a ti. ¿A quién más hemos de clamar sino solamente a ti, mi Padre amado, mi Creador, mi Rey? Te entregamos este tiempo, Señor, que sea de mucha bendición. No es un tiempo de nuestro alimento espiritual que tú permites, Señor. Que seas tú, amado Dios, el invitado de honor en esta noche, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Bueno, iglesia, esta noche vamos a leer sobre Éxodo 31. Pues trata sobre, dice Bezalel y Aholiab. Entonces vamos a leerlo. Dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: Mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro, artesano y experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante, y además he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. También vamos a leer también el Éxodo 35:30, y es un complemento también, y vamos a ver lo que nos dice el Señor. Dice, Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llamado desde el Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños
y recamados en la lana, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Entonces, dice la palabra de Dios, o sea, en estos dos capítulos y en estos versículos, que el Señor llamó a Joliab y a Bezalel, ¿no? Entonces dice que Él los llamó por su nombre. Y asimismo nosotros podemos compararnos o debemos pensar, ¿no? Que el Señor nos ha llamado por nuestro propio nombre con un propósito específico para nuestras vidas. Cuando leía estos versículos, y investigué, ¿no?, qué significaba Aholiab. Y Aholiab dice, la tienda del Padre. Y Bezalel significa en la sombra de Dios. Y cuando leí el significado de estos nombres, me transportó de una vez al Salmo 91, que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo el nombre del Omnipotente, dice, ¿no? Entonces, es un complemento también, ¿no?, de lo que dice la palabra de Dios. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones, así como a estos personajes que habla aquí la palabra de Dios, que a Él los llamó y miró sus talentos y dice que les dio un espíritu, el espíritu de Dios, un espíritu de sabiduría. Y entonces, para que también puedan servir al Señor, ¿no? Y es algo que nosotros debemos también colocar en nuestro corazón, que el Señor, como sabemos todos, Él nos ha llamado también a cada uno por nuestros nombres y con un propósito. Y lo que el Señor también desea es que nosotros sirvamos, que le sirvamos al Señor en la congregación o colocar nuestras vidas a su servicio. Y entonces es algo muy, muy hermoso. En estos días hemos estado nosotros leyendo el libro de Éxodo, y cuando llegamos a esta parte, o sea, nos sorprendió esto, porque a estos personajes el Señor les colocó, o sea, el trabajo, yo diría un trabajo muy importante, que fue el hacer todos los utensilios para el santuario. Y pues, o sea, como decir, acomodar la casa donde iba a habitar el Señor. O sea, hacer los arreglos para Él. O sea, y eso es algo muy importante, ¿no? Yo lo veo, pues, o sea, como así, como cuando, o sea, a veces cuando uno va a preparar, digamos, un hogar, o va a preparar una fiesta y trata de utilizar o de hacerlo mejor, y digamos, de contratar hasta las mejores personas, digámoslo así, en cierta forma, a lo mejor. Asimismo, el Señor los llamó a ellos para que adecuaran el sitio donde iba a estar su presencia. Entonces, eso nos impactó mucho, y de ahí en adelante, de cuando es el llamado, o sea, los siguientes versículos y los siguientes capítulos, o sea, son muy, muy nombrados ellos, o sea, en todo aspecto. Bezalel dice que él fabricó cada utensilio, inclusive dice que bordaba las cortinas, dice, con hilo azules, que dice, ¿no? Y todos esos detalles que el Señor también le daba la sabiduría para que él vaya haciendo, ¿no? Porque yo me imagino que Moisés, como Dios llamó a Moisés, ¿no? Y él dice que le mostró en el monte que cómo tenía que hacer el modelo, dice. O sea, se lo mostró a él cómo iba a ser el modelo. Entonces yo me imagino que Moisés le decía a Bezalel y al ayudante que tenía que hacer, digamos, la mesa, pero él, o sea, la hacía, y el Espíritu de Dios le iba revelando qué tanto colocarle, qué tanto hacer, qué adornos o qué
o cómo lo podía hacer. Entonces el espíritu que habitaba en, en estos hombres, o sea, iba complementando la obra que el Señor le había dado a Moisés, porque en la palabra dice que Dios le colocó, o sea, le encargó esta obra a Moisés. Entonces, asimismo nosotros también podemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios también dice que nosotros ya no debemos ser dominados ni gobernados por los pecados, más debemos ser dominados por el Espíritu que habita en nosotros, o sea, el Espíritu de Dios, y Él también nos puede revelar. Y si Dios quisiese también que nos revelara o que nos quisiera el querer también para poder servir en la iglesia, ¿no? En el nivel de servicio o pues hay muchas cosas, ¿no? Que en la iglesia se necesita. Entonces esto fue lo que a nosotros nos impactó y por eso nosotros decidimos hablar de estos personajes, pues porque para mí pues son unos servidores y son unas personas muy importantes que el Señor llamó y que el Señor, o sea, los, los tuvo en cuenta y, o sea, yo me imagino pues también que ellos también fueron transformados y fueron fieles al Señor, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? O sea, el nombre de ellos, o sea, tienen un significado, pues, muy especial, ¿no? Lo que les decía que, o sea, el estar en la sombra del Señor, o sea, es sentirse protegido. El estar en la casa en la tienda, dice, en la casa del Señor es sentirse, digámoslo, como en casa. Y como dice la palabra, ¿no? Que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Entonces es mejor pues estar en su presencia y servirle a lo que el Señor, o sea, nos ha llamado y utilizar nuestros dones y talentos porque el Señor, a medida que nosotros colocamos eso a los pies del Señor, Él también nos va a recompensar y nos puede dar más, digámoslo, más talento, digámoslo, de una forma. O nos puede mejorar las cosas que a veces fallamos. Eso es lo que, iglesia, les queríamos compartir y que el Señor también, o sea, nos coloque a cada uno ese, ese servicio, ¿no? En el corazón, ese deseo de servir al Señor y tener digámoslo, ese sentir para vivir para el Señor, ¿no? Más yo creo que, o sea, que como dice la palabra de Dios, ¿no? Que todo lo que se hace para el Señor no es en vano, siempre va a haber una recompensa. Entonces, y nosotros debemos también saber que nuestra recompensa va a estar allá arriba, en el cielo, con Él. Entonces, eso es lo que les queríamos compartir, iglesia. Y que, pues, o sea, en estos dos capítulos se mira como el Señor lo llamó y le dice a Moisés que lo ha llamado por su nombre para su servicio. Y Moisés también le dice al pueblo que el Señor le dijo que, o sea, que los llamó los llamó a ellos para que hicieran todas las cosas que el Señor, o sea, envió, les mandó a hacer. Entonces eso es lo que queríamos compartir, iglesia. Así es, iglesia, y también en la parte de que estos pasajes nos enseñan que Dios nos ha dado dones y talentos y que esos talentos que el Señor nos ha dado es de también de colocarlos al servicio del Señor y también dependientemente de lo que los cargos o trabajos que desempeñemos, de pedirle a Dios que nos capacite, que nos dé la sabiduría para hacer nuestros trabajos mejor, que Dios nos dé de su gracia y de su favor para así desempeñar bien en nuestros trabajos lo que Dios nos ha encargado. Y como hijos de Dios, dice la palabra que debemos dar siempre lo mejor. Y así sea en nuestros trabajos, dice que el trabajo lo debemos hacer como para el Señor, porque Él es el que nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos y somos su hermosa creación, dice Él.
Así que sí, iglesia, de reflexionar sobre esta palabra y de tomarla para nuestras vidas, de que Dios sea el que, de reconocerle a Él, de que Él nos ha dado esas habilidades, talentos para el servicio de Él y para el servicio de las demás personas, y de reconocer que la gloria y la honra sea siempre para el Señor. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, mi Padre amado, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres grande, Señor, que tú eres maravilloso, Señor. Que tú nos has hecho un diseño perfecto. Somos tu creación hermosa. Somos, dice tu palabra, que somos la niña de tus ojos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy reconozco, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres mi Padre amado, al cual hemos decidido confiar, hemos decidido creerte, hemos decidido apropiarnos de tus promesas, de tu palabra, para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida sea edificada en ti, Señor. Así como utilizaste a estos grandes hombres, Señor, de la tribu de Judá y de la tribu de Dan. Así hoy declaramos, Señor, que a nosotros también nos has dado talentos, nos has dado habilidades, dones, y que debemos reconocer que te los debemos a ti, Señor, y que así los debemos colocar al servicio tuyo, Señor, que debemos darte la gloria y la honra, dependientemente de cuál sean nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, y que seas solamente tú enaltecido, y que sean atribuidos a ti, Señor, porque nuestra vida depende de ti. Tú nos las has dado. Y queremos, Señor, que con cada cosa que nosotros realicemos, que sea para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser tu hermosa creación. Que seas tú, amado Dios, colocando en nuestros corazones también, Señor, de hacer las cosas como para ti, mi Dios. De no hacer las cosas tal vez porque nos toque, o porque nos dieron una orden, o porque nos pagan, sino hacerlo, Señor, con amor, con gratitud y con reverencia, Señor, como que las cosas que hacemos fueran para ti, Señor. Porque tú miras eso, Señor. Miras nuestra actitud. Miras de qué forma nosotros decidimos hacer las cosas. Gracias, Padre amado, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar, Señor, en tu casa, Señor, de habitar en tu presencia, Señor, y que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, que seas dándonos el Espíritu Santo, Señor, que tú dices que nos has dejado como nuestro consolador, como nuestra guía, y que nosotros debemos acudir siempre a ti, mi Dios, y pedir siempre que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que es la guía para nuestras vidas, para hacer las cosas que debemos realizar, Señor. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu favor, por tu gracia. Porque nos hemos dado cuenta, Señor, que tú eres maravilloso, Señor.
Y qué maravillosas son tus obras, qué maravillosa es tu creación, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres lo más hermoso que hay sobre el universo. Te entregamos este resto de noche, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén. 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 Bueno, iglesia, se nos ha acabado el tiempo. Espero que les haya gustado este tiempo de oración que estuvieron con nosotros. Recuerden que de lunes a viernes tenemos oración a esta misma hora, a las 8 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Adiós. Adiós. Que Dios los bendiga. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió.